Bienvenidos a una nueva entrevista de 24 horas de economía. Nos acompaña hoy Lorenzo Amor, quien es presidente de ATA. Lorenzo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantado de saludarle. Le quería comenzar la entrevista recordándole unas declaraciones suyas de abril, donde comentaba que el gobierno nunca cometió un atraco a los autónomos como es este gobierno. Y quería preguntarle si de abril acá mantiene esa opinión o si por el contrario cree que algo ha cambiado. A ver, yo no recuerdo muy bien ese comentario. Lo que sí me acuerdo es en una entrevista que se publicó en un medio decir que nunca un gobierno había hecho tanto daño a los autónomos. Y Ujú. aquí me reafirmo en lo que dije porque nunca un gobierno subió la base mínima de cotización un 8,7% sin consulta previa como se ha hecho este año. Eh, y más teniendo en cuenta que en el mes de julio se llega a un acuerdo con las organizaciones de autónomos, rubricado también, bueno, señalado por ATA, por COE, SEPIME y las organizaciones sindicales, para un nuevo sistema de cotización sobre ingresos reales que iba a permitir, en boca del ministro, rebajar la cotización o mantenerla igual a 7 de cada 10 autónomos. Al Sí. final, hemos visto que el gobierno ha roto este pacto y ha subido de forma unilateral la base mínima de cotización por encima del 8% y eso ha supuesto que muchos autónomos hayan tenido que cotizar más de lo que venían cotizando hasta ahora. Veíamos también que solicitaban adaptar los impuestos a los autónomos, considerando que en los últimos 2 años el coste de ellos se había incrementado en un 30%, y es una propuesta que quería preguntarle si habían logrado tener algún tipo de respaldo por parte de Moncloa o si habían tenido algún tipo de conversación. Pues seguimos sin noticias. Incomprensiblemente, estamos en plena campaña de renta este año, estamos viendo que a muchos autónomos les sale su renta a devolver. Claro, les sale su renta a devolver porque el incremento de gastos del pasado año ha hecho que los rendimientos netos pues sean reducidos y teniendo en cuenta que habían adelantado un 15% de retención fiscal, pues ahora cuando están haciendo la declaración de renta le está saliendo a devolver. Eso significa que muchos autónomos han actuado durante el año 2022 como financiera del Estado. Teniendo en cuenta que yo no voy a negar que este año hay más actividad, incluso que el año pasado había más actividad, no lo voy a negar. La actividad media ha subido un poquito por encima del 10%, podríamos hablar en torno al 13%. Es verdad que hay unos sectores que han subido más y otros que han subido menos, pero de media hablaríamos de un 13%. En cambio, los costes de producción, los costes energéticos, fiscales, alquileres, hipotecas, financieros, costes laborales, han subido de media un 30%. Sí. Eso significa que, aunque vendas más, a final de mes te llevas menos a casa. Porque Claro. si tú ingresas un 13% más, pero resulta que gastas un 30% más, pues las cuentas no salen. No sé si podemos o si tienen algún tipo de propuesta fiscal que deberían implementarse para ayudar a los autónomos en este sentido. Pues inmediatamente bajar las retenciones, es decir, lo que pagamos a cuenta trimestralmente, bajarla al 10%, porque si no volvemos a actuar de financiera y dentro de un año, cuando tengamos que volver a hacer la declaración de renta, a muchos autónomos les saldrá a devolver, con lo cual el Estado estamos financiándolo y jugando con un dinero nuestro que nos lo devuelve transcurrido un año, año y medio. No sé si considera que, sobre todo ahora que nos manejamos tanto en campaña electoral y con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, a finales de año, no sé si considera que quizás existe ese margen de negociación de cara de aquí a diciembre. Pues no lo sé, porque lo que hemos visto en esta campaña electoral es una tómbola cada martes en el Consejo de Ministros. Y lo digo claramente, ¿no? Es decir, sorprendentemente se ha vivido una campaña donde cada Consejo de Ministros se ha hecho una serie de propuestas electorales, ¿no? Eh, Hombre, lo que sí le digo una cosa, Ujú. esto hacerlo más allá del verano es tarde.
porque ahora mismo ya llevamos pagado el primer trimestre en el mes de abril, se pagó, ahora tenemos el segundo trimestre en el mes de julio, el tercer trimestre lo tendremos en el mes de octubre y el cuarto se hace en enero del año 2024. Por tanto, todo lo que se haga más allá del 30 de junio, pues sirve de poco. Claro. Quería preguntarle, he visto en las últimas horas que se publicaba que 1 de cada 4 autónomos se podía permitir la jubilación anticipada y quería su valoración sobre la reciente reforma de las pensiones de escribá, que ha generado mucha polémica, muchas personas que se han mostrado reacias realmente al impacto que puedan tener, y quería conocer sus impresiones sobre cómo afecta a los autónomos. Bueno, por las proyecciones que ha entregado el ministro Escrivá a Europa y que evidentemente, como digo, ha servido para demostrar que el gobierno, a través del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, ha roto el pacto alcanzado en el mes de julio del año pasado de una forma unilateral, porque nosotros pactamos una senda entre el año 2023 al año 2025, es decir, los próximos 3 años. Sin embargo, el ministro Esquiva ha mandado unas proyecciones a Europa que no se corresponden con lo pactado. Es evidente que la reforma de pensiones, los grandes paganinis van a ser los autónomos. Pues, ¿cómo quiere que le diga que me parece? Primero, no va a solventar el déficit de las pensiones, va a dañar el empleo cualificado, el talento. Indudablemente esto lo van a pagar los autónomos y las personas que tienen unos salarios, medio y alto. Es muy triste que un sistema que hasta ahora ha tenido la cualidad de ser contributivo y solidario, pues tenga mucho de solidario, pero muy poco de contributivo. Y cuidado que esto puede generar pues economía sumergida. La gente se canse y se canse de ser excesivamente solidario, pero sin embargo esté contribuyendo y el día de mañana no se sea solidario con ello. No sé, yo entiendo que este malestar se lo han transmitido ustedes al ministro Escrivá. Yo no sé si han tenido la oportunidad de hablar con él o cómo ha recibido Pues estas críticas. nosotros no solemos, o sea, el ministro sabe cuál es nuestro pensamiento, desde COS, PYME, desde ATA, pues dijimos no a esta reforma de pensiones, pero mire, es una reforma de pensiones que nadie ve bien. El ministro Esquiva se ha dedicado a insultar, menospreciar o descalificar a todo el mundo que le ha dicho que su reforma de pensiones no sirve, pero el tiempo es el que pone cada cosa en su sitio y lo que vamos a ver en muy poco espacio de tiempo es que esta reforma de pensiones habrá que retocarla porque no sirve. Entiendo que no hay una comunicación entonces fluida con el ministro actualmente. No, mire, nosotros hablamos con todo el mundo, mantenemos indudablemente, habrá cosas en las que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero nosotros hablamos Sí. con los ministerios, con el gobierno, tenemos que hablar. Una cosa es hablar y otra cosa es darle la razón al ministerio cuando se tenga que darle. Lo que sí es cierto es que indudablemente, pues sí, se cansa uno de que el gobierno, o en este caso el ministerio, hoy diga una cosa o acuerde Ujú. una cosa y al día siguiente haga la contraria. Eso no es lógico. Eh, en materia de pensiones, pues mire, cuando se llega a un acuerdo de la primera reforma de pensiones, se pacta que se iba a crear un mecanismo de equidad intergeneracional y al final lo que se crea, o sea, una salvaguarda, ¿no?, del sistema de pensiones. Al final se crea un mecanismo de equidad intergeneracional que ni desde COS, PYME y ATA avalamos, que no deja de ser una derrama, que un año más tarde pues se ha derogado y puesto un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, con lo cual en estos momentos, pues prácticamente 10 meses, llegan a un acuerdo de una reforma del RETA, pero ya se la han saltado. Sí, el problema es que oiga, nosotros la interlocución siempre va a estar ahí, vamos a representar y a ser los interlocutores de los autónomos. El problema es que es difícil llegar a acuerdos con un gobierno que hoy te dice una cosa
y al día siguiente hace la contraria. Y les voy a poner otro ejemplo. Hace unos días unas semanas, se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo sobre Sí. seguridad y salud en el trabajo. Hace unos días, en el decreto de sequía, en una disposición adicional, saltándose los acuerdos de diálogo social sin consulta ni al Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ni a los agentes sociales, pues se establece una disposición para los trabajos el día que haya pues mucho calor, ¿no? Sí. Incidencias térmicas. Oiga, esto se hace de esta forma, sin contar con nadie. Por tanto, es que es muy complicado con este gobierno llegar a acuerdos porque, bueno, antes eran dos gobiernos en uno, ahora estamos viendo que hay tres gobiernos dentro de un mismo gobierno y cada uno pues va con su ocurrencia. A ver, quería preguntarle, ante este escenario que es tan complicado y con una carga fiscal que hace la labor de los autónomos más complicada, ¿cómo consideran ustedes que los autónomos van a recordar la legislatura tanto de Sánchez como la gestión de Escrivá? Bueno, a ver, a los autónomos en estos momentos lo que les preocupa fundamentalmente es su actividad diaria, ¿no? Y lo que estamos viendo es que hay una caída muy importante del consumo privado. Y cuando hay una caída importante del consumo privado, quien lo nota indudablemente los autónomos. La preocupación de los autónomos no es la política. Yo entiendo pues, que hay algunos que tengan esa preocupación de la política. La preocupación de los autónomos es su quehacer diario, ¿no? Y su actividad. Indudablemente todos queremos un gobierno que sea amable, que no estorbe, y que sea amable y no nos ponga trabas, zancadillas, que sea amable con los autónomos para que podamos desarrollar nuestra actividad. Y bueno, pues lo que sí le puedo decir que en estos momentos eh, el gobierno pues ha tenido un antes y un después. Es verdad, y yo no voy a dejar de reconocer que durante la época de pandemia hubo una especial atención a los autónomos, impulsando medidas que fueron importantes con su acierto y sus errores, porque los hubo también, ¿no? Pero en la época de pandemia se pusieron en marcha temas que con diálogo social sirvieron para salvar una circunstancia importante como fue el estado de alarma, como fue la pandemia. Pero cierto es que hemos visto transcurrir, bueno, aquí quiero recordar los créditos ICO, las ayudas por cese de actividad, los ERTE, etcétera. Pero es verdad bueno, luego hemos visto un momento donde ha habido un cierto, no voy a decir abandono, ¿no? Voy a decir zancadilla a los autónomos. Hay otro tema que ha generado mucha polémica por parte por ejemplo, el Partido Popular denunciaba que había 260.000 autónomos que van a tener que devolver las ayudas del COVID, justamente de este Bueno, momento de la no, pandemia. no, pero yo no creo que haya sido el Partido Popular. Las mutuas de accidentes de trabajo, que Sí. son las que han gestionado las ayudas por cese de actividad y las que tienen que revisarlas, remitieron un escrito al Ministerio de Seguridad Social diciendo, bueno, que en estos momentos, teniendo en cuenta la legislación vigente, pues hay 260.000 ayudas, Sí. pues que o se soluciona o que van a tener que escribir una carta a los autónomos exigiéndole la devolución. Y esto es lo que ha ocurrido. ¿Es un bulo? No, no es ningún bulo. Existe una carta que, bueno, creo que se ha hecho pública, ¿no? Hay algún medio, algún digital que la ha publicado. ¿eh? Y, bueno, no es ningún bulo, es una carta que se dirige. Que mañana en vez de 260.000 son 50.000, 60 o 70.000. Bueno, lo importante es que, o lo que creo es que en estos momentos hay un problema. Y es que con la legislación actual, pues las mutuas consideran que hay 260.000. Espero que lo solucionemos. Sí, se lo preguntaba porque el Espero, ministro justamente eso lo había tildado de bulo monumental, pero también había bueno, dicho que no había colas en la seguridad social. Entonces, por bueno, eso quería preguntarle. yo le diría al ministro que hable con su subdirector general, que es el que recibió la carta. Porque yo he visto la carta, y he visto la carta firmada. Y ahí dice quién tiene que gestionar las ayudas por cese de actividad, que en este caso es las mutuas de accidentes de trabajo, pues diciendo que hay 260.000 actividades, o sea, autónomos
que en estos momentos son o se solucionan y si se fijan criterios o son susceptibles de tener que devolver las ayudas. Otro tema es, en el primer trimestre del año ha habido, en términos interanuales, 43.400 autónomos menos. Y quería preguntarle si considera que es una tendencia que puede empeorar a lo largo del 2023 o si por el contrario se puede remontar. Bueno, nosotros estamos preocupados y ya le digo que estamos preocupados porque estamos viendo cómo los alquileres están subiendo un 8%, cómo las hipotecas de muchos autónomos están subiendo. Estamos preocupados porque vemos que los costes, que la inflación, aunque sea moderado, sigue estando elevada. Preocupados porque el consumo privado está disminuyendo. Y claro, es verdad que la economía se está sustentando en el turismo y en las exportaciones, pero el consumo privado vemos que disminuye. Y esto pues preocupa, ¿no? Porque puede significar que haya muchos autónomos que no puedan resistir, teniendo más gastos que ingresos. Si esto se acompaña que en momentos de elecciones, momentos electorales, las iniciativas de nuevos autónomos se frenan un poco, bueno, pues vamos a ver cómo termina el año. De momento no somos muy optimistas. Vimos que el año pasado hubo una pérdida leve de autónomos, pero en estos momentos no somos muy optimistas cómo pueda terminar el año. No sé si considera que hay alguna medida que se pueda implementar para cambiar esta tendencia de forma casi inmediata. Bueno, pues en primer lugar, le he dicho una que tiene que ver con el ámbito fiscal, ¿no? Sí. Porque si tienes más gastos y resulta que en algunos sectores, pues el consumo, la caída del consumo privado está afectando, pues lo primero que hay que hacer es no aumentar la carga tributaria o la carga financiera. Y esto es muy importante. Eh, por otro lado, bueno, habría que plantearse en un momento como el actual de subida de tipo de interés y de subida de los alquileres, pues desde los ámbitos de las administraciones buscar mecanismos que permitan aliviar esa carga que tienen los autónomos. Y con esto no estoy diciendo topar alquileres, que desde luego no creo que sea una buena noticia, pero sí es verdad que, bueno, establecer algún tipo de línea de ayuda a esos autónomos que en estos momentos han visto como sus alquileres se han disparado. Para terminar, es cierto que tenemos las elecciones generales a la vuelta de la esquina y quería preguntarle qué objetivos se plantearían ustedes con la llegada de un nuevo gobierno o la permanencia del mismo. ¿Cuáles son los grandes temas que les gustaría negociar con una nueva legislatura? Mire, nosotros no entramos en política, serán los españoles los que decidan. Yo lo que le pido a los españoles es que voten, porque indudablemente cuando había muchos autónomos que se han dirigido, oye, hay que manifestarse, una manifestación. La mayor manifestación se produce cuando los españoles somos llamados a las urnas. Y ahí cada autónomo, pues, el que tiene que manifestarse. Yo siempre digo que en democracia las manifestaciones se producen el día que se vota. Lo que sí le puedo garantizar es que nosotros, tanto desde COE como desde CEPIME como desde ATA, elaboraremos un documento de lo que consideramos importante para el país. Y lo que es importante para el país es importante para los autónomos. Y en ese documento diremos qué es lo necesario, ¿no? Pero ya le digo que las pinceladas, desde luego, en estos momentos, lo primero es que los gobiernos no estorben, hay que eliminar trabas y trámites, hay que establecer una política fiscal amable con el autónomo y el emprendimiento, eh, no poner, no poner zancadilla, no establecer nuevos impuestos de diseño. Las administraciones tienen que estar bueno, intentando ser efectivas en el gasto como lo están siendo las empresas y los autónomos. Y desde luego lo que le pido al gobierno, y lo estamos viendo, es que el diálogo social no puede ser un diálogo social de boquilla. No puede ser utilizar las leyes para cada dos por tres establecer modificaciones que no están negociadas. Y por otro lado, calidad en la norma, ¿no?
seguridad jurídica, calidad de la norma. No puede ser que, y le he puesto un ejemplo, ¿no? Se pone en marcha un mecanismo de equidad intergeneracional y al cabo de un año ese mecanismo no sirve, se deroga y se establece otro. Eso, las empresas cuando los autónomos hacen sus planes de empresa, hacen sus proyecciones, no puede ser que un gobierno hoy prevea una cosa y mañana te la cambie. Perfecto. Nada, señor Lorenzo Amor, le agradezco muchísimo este análisis Muchas gracias. de los autónomos y le esperamos en 24 horas en su casa. Muchas gracias.